Me iría, claro está que me iría. En cualquier parte estaría mejor que entre ellos, aun entre los Medici desconocidos. Me iría, pero, ay, debería abandonar, hasta quién sabe cuándo, quizás para siempre, a Omarzo y su sortilegio inquietante que me infiltraba tan mágico vigor. Debería abandonar a mi abuela y su calor y su dulzura. Apretaba en un puño la medalla de Cellini y en la otra mano un anillo, como si escondiera dos reliquias, dos talismanes. Lloraba y me parecía que el manantial de mis lágrimas no tenía fin. Lloré hasta el alba, en el regazo de mi abuela, quien me consoló como podía, acariciándome bondadosamente el pelo negro, lacio, que me caía sobre el pómulo y sobre la oreja herida, y quien, en medio del relato sin cesar iniciado, entre sollozos de mi infinita desventura y de la injusticia de los hombres, me rogaba que me tranquilizase, que tuviera paciencia, porque ya llegaría mi hora y debía prestarme para ella cerca de los Medici, que eran la gente más sutil de Italia, ufanos de su parentesco con los Orsini, y al decirlo, al prometerlo, ponía tal énfasis y garantía en sus palabras que terminé por adormecerme, lo mismo que cuando desde su carruaje columbraba los muros del castillo de Bomarzo, terminó del largo viaje y reposaba, acunado por el vaivén del coche y refrescado por el perfume que emanaba de su seno, como si sus perlas fueran aromáticas, un perfume que me recordaba a Bomarzo y a las rosas de su jardín. Al día siguiente partí para Florencia, con mi preceptor y dos pajes. Estos últimos tenían ambos 18 años, mientras que yo entraba en los 13. El uno, Beppo, magro, rubio, siempre despeinado, era hijo de una aldeana de Bomarzo y, según se murmuraba, de mi padre. Cuando oí lo del parentesco en las cocinas del castillo, la noticia me desconcertó. En vano indagué en su rostro, en su cuerpo, persiguiendo algo en común con Girolamo, con Marvale, conmigo. No se nos parecía. Yo creía, ingenuamente, que la sangre de los Orsini, siendo tan única, señalaba a sus poseedores y los separaba del resto de la humanidad. Beppo tenía un ánimo chacotón, rijoso, siempre andaba acosando a las criadas, y eso lo acercaba a mi padre y a Girolamo, pero le faltaba, no obstante su elegancia natural, la que a ellos los distinguía esencialmente, propio de la gente nacida para el mando. El otro, Ignacio de Zúñiga, huérfano de un hidalgo español archipobre afincado en Nápoles, quien lo había confiado a mi padre, era moreno, esbelto, más menudo, de mucha reserva, con inquietudes religiosas y, a fuer de español y de caballero, enemigo del desdoroso trabajo manual. Messer Pandolfo lo llamaba el día y la noche, por ser el primero tan blanco y expansivo y el segundo tan oscuro y secreto. No se llevaban bien, por cualquier cosa se estaban querellando. Beppo, tal vez a causa de su turbio origen, obraba como si una alusión mínima pudiera agraviarlo, y eso que era de por sí alegre y dispuesto a divertirse. Quiso llevarse por delante a Ignacio desde que lo conoció, y éste lo puso serenamente en su lugar. A la entrada de Arezzo, unos malandrines intentaron robarnos y tuvimos que defendernos. Los pajes se portaron con tal eficacia que huyeron los salteadores. Esa acción compartida estableció entre los muchachos una especie de amistad, de tregua. Mi abuela les había entregado unas ropas con nuestros colores, plata y gules, la rosa y la sierpe del blasón cosidas en el pecho. Al español le disgustaba el abigarramiento. Hubiera preferido el negro señoril en España, le dijo a Messer Pandolfo. Ni siquiera los bufones se hubieran atrevido a vestirse como los cortesanos romanos y florentinos. En cambio a Beppo le encantó aquella algarabía polícroma y siempre revoloteaba de aquí para allá, la pierna plateada y la pierna roja, como un volatinero. Hicimos noche en Arezzo. Viajábamos muy despacio a causa de Messer Pandolfo, quien se quejaba de las asperezas del camino. Dormimos en una posada, o mejor aún, en ella durmió mi preceptor. Ignacio quedó afuera, caminando, escudriñando el cielo y rezando hasta el amanecer. Yo me retiré al aposento que compartía con el dómine, pero ni sus ronquidos, ni las alimañas, ni la emoción provocada por la novedad de mi porvenir inminente me dejaron descansar. Al rato salí también y no osé perturbar a Zúñiga porque a pesar de la miseria de su condición me impresionaba su porte y aquella fe que yo, exacerbado por la tiranía de mis angustias y distraído por la exploración del mundo, no compartía. Anduve una hora bajo las estrellas, cavilando. El recuerdo de la inquietud familiar me calentaba la sangre en las venas. Cuando volví a mi cámara oí voces en una vecina habitación. Por el hueco de la puerta mal cerrada vi a Beppo afanándose en un catre con la hija del posadero. Los dos estaban desnudos y muy ocupados.
Yo no había sido testigo hasta entonces de esos ejercicios, de los cuales tenía, a través de fragmentos de conversación que había recogido al azar y atesorado en la memoria, sometiéndolos a análisis tan equivocados como empeñosos, una noción teórica y somera. El espectáculo me interesó profundamente, así que, vacilando, me apoyé en el oscilante tablón de la puerta, que giró con gruñidos sobre los goznes. Los amantes se incorporaron en la callada confusión de su lucha y me descubrieron en el vano con un candil en la mano izquierda y los ojos que se me salían de las órbitas. La moza trató de escabullirse, pero Beppo la retuvo. Extremó la audacia hasta llamarme quedamente y proponerme que compartiera su agradable quehacer. Se encaraba conmigo, invitante, irónico. Yo dudé, tironeado por el miedo y por la sofocación de la vergüenza, por las ganas de tocar aquella piel fina, por el pasmo que me causó el lomo flaquísimo del paje con sus vértebras tan armónicamente colocadas. Ay, sin desviación alguna, punzando como prontas a estallar desde la nuca que a medias tapaba la pelambre amarilla, pero reuní bastante entereza para sobreponerme y comprendiendo cuánto importaba una actitud así para el futuro de mi autoridad en la urbe de los Medici, me acerqué al lecho y a su revoltijo, temblándome la cera en la mano, y descargué un bofetón sobre la mejilla del paje. Entonces, cuando él cambió súbitamente de expresión, mudando de la complicidad lasciva por la del dolor, sorpresa y cólera, advertí cuánto se parecía a Girolamo, pues su cara, siendo tan distinta, me recordó enseguida la de mi hermano el día en que tuve que golpearlo en el desván del castillo, porque exigía que Maherbale llevara adelante la farsa de nuestra boda. No dijo nada, se mordió los labios y me dirigió una mirada negra de odio en la que percibí el desprecio que sentía por mí y por mi desgraciado aspecto, y en la que asomó también la evidencia fatal de su parentesco, ya que de esa manera sólo me miraban mis hermanos. La mujer, que por descontado ignoraba quién era yo, apartó con rudeza la cobija para que yo apreciara en su totalidad su cuerpo, como si quisiera humillarme con su jadeante desnudez, y dijo por lo bajo: ¿Vas a dejar que te trate así un jorobado bellaco, mal nacido? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Y no le pegas? Quedé alelado un momento ante la revelación de su carne. Hubiera dado lo que no poseía para volver hacia atrás la clepsidra del tiempo y retrotraerme al instante en que Beppo me había sugerido que los acompañara en el camastro, pues ahora, mal pese a mi timidez y a mi osamenta, comprendía que nada me hubiera dado tanto placer como el aprendizaje de aquellos misterios encendidos. Pero ya era tarde. Beppo saltó al piso y yo creí que se iba a desquitar y me apresté a protegerme con el cobre del candil. Permaneció frente a mí, llameante el pelo de trigo, la cintura ajustada, el vientre cóncavo, las caderas breves, exhibidas la mancha y el péndulo del sexo, y se dominó. Recogió con pausa socarrona las ropas multicolores que proclamaban con su heráldico dibujo que era mi servidor, y arrastrándolas como si arrastrara nuestro escudo por el polvo del albergue, hizo una gran reverencia exagerada, como si yo hubiera sido el cardenal Franciotto, y declaró: Señora, este caballero es el ilustrísimo Pier Francesco Orsini, hijo segundo del señor duque de Bomarzo, y yo soy su paje. Y salió de la habitación, alejándose por el corredor, a pesar de estar desnudo, con segura solemnidad. Yo salí detrás y gané el aposento donde Messer Pandolfo, a 1000 leguas de estos tristes episodios, soñaba a media voz y hacía crujir los dientes. Más tarde escuché el leve choque de las espuelas de Ignacio de Zúñiga que regresaba a su habitación y oí que mis pajes discutían hasta tarde, apagando el tono, de suerte que, aunque me forcé arrimando la oreja al tabique, no conseguí saber de qué trataban. Lo intuía, claro está, no podían litigar otra cosa, estarían debatiéndome, examinándome, mofándose, y lo que me apenaba es que Zúñiga participara de la controversia, que no sería tal sino un común acuerdo frente al corcovado torpe, imbécil, fantasmón, espantapájaros, alzado hasta en la intimidad de las más recónditas delicias. Me levanté temprano, tras la noche en vela, resuelto por lo menos a capturarme la voluntad del español, ya que había perdido la de mi medio hermano. Ignacio vino a mi encuentro con sobria amabilidad y le expresé que tenía la certidumbre de que, si se conducía bien a mi servicio y causaba una feliz impresión en Florencia, prosperaría su fortuna. Le hablaba como si yo no hubiera sido arrojado de Bomarzo, como si en verdad fuera el príncipe que pretendía ser, un príncipe que viajaba a Florencia por su capricho, para visitar a Hipólito y a Alejandro de Medici y a Clarice Strozzi, cuando la realidad era harto diversa y Zúñiga podía esperar muy poco de mi amistosa disposición.
me respondió unos monosílabos corteses en los que se me ocurrió distinguir un matiz finísimo de vilipendio, pero lo cierto es que yo vivía prevenido y detectando incorrecciones, y que era injusto que considerara ya al hidalgo católico como un enemigo más de los muchos que me rodeaban, aunque es cierto también que su condición de hidalgo, de hombre de una casta semejante, a muchísima distancia, por supuesto, a la mía, aguzaba mi susceptibilidad en su caso, porque ansiaba obtener su aprobación antes que la de Messer Pandolfo y la de Beppo, el presunto bastardo, convencido de que solidaridades como la de Ignacio me ayudarían a enfrentarme con la vida y a soportar mis innatas torturas. Llegaron Messer Pandolfo y Beppo. Montamos a caballo. ¿Habéis reposado bien? Preguntó rozagante el preceptor. ¿Reposaron bien el día y la noche? Citó a Virgilio, nos rid et fusis, telerum amalcitorum alis, cae la noche y abraza a la tierra con sus alas sombrías. Y se puso a canturrear jubilosamente. Yo di acicate a la cabalgadura y me adelanté. El tierno ondulaje el tierno ondulante paisaje de Toscana me circundaba, subrayado por filas de cipreses. Hubiera bastado con cubrir de oro el fondo azul del cielo para que nuestra pequeña compañía se transformara en uno de esos séquitos que avanzan, diminutos, detallados, entre riscos, viñedos, torres y árboles triangulares, bajo ángeles rígidos por la empinada perspectiva de las viejas pinturas. Pero la belleza, mi gran alivio, no obraba contra la amargura que me había envenenado el corazón. Me volví hacia los míos. En un recodo y observé que Messer Pandolfo me seguía a 50 pasos, declamando con amplios ademanes, y que, a la saga, Ignacio y Beppo charlaban cordialmente, Zúñiga con grave medida, mientras el segundo señalaba al castellano los accidentes del paisaje, enarcándose el brazo plateado y el brazo rojo. Llevaban de las bridas a 2 mulos con mi equipaje. Recordé a la mujer de la posada y me pareció que las áureas colinas pintaban las formas de sus pechos acostados y que los árboles erguidos, áureos también, destacados en el espacio por un primitivo pincel, reproducían con su esquemático diseño la figura de Beppo, cuando se habían plantado frente a mí, desnudo, en el enredo del camaranchón, y la figura todavía adolescente de Benvenuto Cellini, la mañana de Cerveteri, todo lo que para mí hasta entonces había significado un avance, un progresar temeroso en el predio de la sensualidad y de sus brumosas sugestiones. Y al avistar a Florencia, las lágrimas agolpadas en mis ojos la convirtieron en un lugar distinto, de cuento. ¿Acaso en una de esas vagas poblaciones de las leyendas que yacen sepultas en el hondo de los lagos y del mar? Porque las lentas nubes grises pasaban sobre ella, sobre la reverberación de los palacios y de sus pórtigos, y la adivinada lámina del Arno, como si fueran cetáceos enormes que flotaban en la escuálida irisación de mi llanto, sobre la paz letal de la ciudad hundida. Sólo cuando las campanas empezaron a tañer, dialogando, y un ancho vuelo de golondrinas se desplazó encima de los muros como una mecida oriflama, me convencí de que Florencia se desperezaba, densa de gente y de pasión, y de que en ella me aguardaba la vida con sus armas prontas. Apreté entonces las espuelas para llegar cuanto antes a la ciudad a la cual debía la única memoria feliz de mi padre, la ciudad por cuyas calles había desfilado el David gigantesco, camino de la señoría, y donde la belleza imperaba. No debía apresurarme tanto. ¿Qué le llevaba yo a Florencia, capital de la hermosura? ¿Qué le llevaba yo que no fuera mi fealdad, mi desdicha, mi ultraje, mi desubicación en el mundo, mis ansias de amor y de amistad, y la certeza de que me estaba vedada la clara alegría, porque donde yo aparecía mi sombra de fantoche, de polichinela, vanidoso, manchaba el suelo con su irrisión. ¿Y qué podía darme ella a cambio, si mi presencia era suficiente para romper el equilibrio de su orden, logrado con el rítmico rigor de una música cortesana, en el que las palabras y los edificios, los gestos y las mármoles, lo muy nuevo y lo muy antiguo, se respondían como los instrumentos de una partitura? Veía Florencia a medida que nos acercábamos como lo más exquisito que había visto hasta entonces, más bella aún que Roma. Verdad es que Messer Pandolfo no había acumulado esos denuestos porque odiara a Florencia, sino para demostrar su erudición.